Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido por favor que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify, nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro No Compitas, Haz Compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier dispositivo. O tenemos la versión que es también física y digital. Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras y si no tienes donde reproducirlo, también incluye de manera gratuita la versión digital que pues se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores. No Compitas, Haz Compitas, el audiolibro, una guía para la colaboración, lo puedes encontrar en secretname.mx. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Pues bienvenidos a otro episodio de Indescriptivo. Muchas gracias por estar aquí, por poner este video, por escuchar este episodio. Si ya vieron la descripción, si ya lo leyeron, ya saben quién estamos. Pero de verdad me pone muy contento poder tener esta plática que ya tiene rato que quería pues tener. Ahorita platicamos un poco antes de empezar, pero bueno, en el título ya lo vieron, pero hoy estamos con Fundamental. ¿Cómo están? Muy bien, mucho ¿Cómo gusto. va todo? Zaida, Orlando, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Cansados, ocupados? Es viernes cuando estamos grabando esto. ¿Cómo es normalmente su semana? O sea, si es así de que el lunes terrible y viernes más o menos, o es peor porque ya va fin de semana. Varía, pero últimamente hemos tenido como que viernes sociales. Ok, Que hemos estado un poquito más tranquilos los viernes. los viernes. Sí, pero siempre empieza la semana así como con todo y termina con todo. O sea, normalmente digo, voy a poner como desde afuera, externo, pues tienen este estudio de arquitectura, pero ¿cómo es el día a día? O sea, ¿qué es lo que realmente hacen? ¿Hacen más cosas? Ahorita hablábamos un poco del tema inmobiliario, que siempre es un poco, pero ¿cómo es el día a día del estudio? Ok. ¿Pues tú? Es muy variado. O sea, nosotros nos encargamos de diseño arquitectónico, pero no nos limitamos a hacer un edificio bonito, sino que buscamos maneras de expresarnos en otras partes del edificio. Atendemos cosas como puertas, ventanas, bancas, closets y todo lo que le pueda dar personalidad al edificio. Y pues en un día a día común, cada uno tiene sus dinámicas, ¿no? Pero sí hay una parte muy variada en la que trabajamos en el diseño, en el seguimiento de los procesos, o sea, vamos a la obra, vemos cómo están los carpinteros, vemos cómo están los herreros, revisamos planos, vamos a ver cotizaciones, hay cuestiones administrativas del estudio, del día a día, o sea, hay de todo, ¿no? En el caso de nosotros dos. La otra vez, al ir a ver, por ejemplo, un proyecto, pues era una entrega, ¿no? Pero le hacía falta X cosa, un accesorio, un herraje a una puerta, entonces pues la fuimos a comprar y la entregamos. O sea, todo es como cuidando que el proceso sea lo más personalizado y adecuado para el edificio en el que estamos trabajando. Es algo completo. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que más de las áreas? Porque entiendo que hacen desarrollo comercial, también hacen tema de vivienda, o sea, han hecho diferentes áreas. ¿Hay alguna que les guste más? ¿Hay alguna que se especialicen más o que sienten que les gusta o que les sale mejor? Pues como la parte de vivienda en general era como, o es el mayor número de proyectos que tenemos. Okay. Y nos gusta mucho que dentro de los proyectos de vivienda sea algo muy personalizado al usuario final. Uh-huh. O sea, nos centramos más en la vivienda del cliente usuario, sí, una vivienda tal vez en desarrollo, que creo que eso está un poco más alejado de lo que al menos hasta hoy hemos hecho. Okay. Y en cuanto a la parte comercial, pues sí hemos hecho proyectos como restaurantes o cafeterías, sí, o algún centro cultural y todo, pero siempre como un enfoque más cercano, no sé cómo explicarlo, uh-huh, más como o sea, que tenga un concepto definido, más que un espacio, por ejemplo, una plaza comercial que no sabes claro, qué va a pasar después, sino sí, es como cuando es muy de la mano del proyecto con
vamos a llamarle, no necesariamente el branding, sino el concepto del lugar o con el cliente muy de cerca. Sí, y justo, o sea, ahorita que tocas ese tema, es una de las cosas que me gustaría platicar con ustedes. O sea, cuando les tocan estos, por ejemplo, desarrollos, obviamente uno de los lugares con los que yo los conocí su trabajo fue, pues, Te Extraño, y en general, como todo ese espacio, ¿no? Y ahí, pues, les tocó trabajar ya con un branding o con una identidad desarrollada, ¿no? Entiendo. ¿O fue antes o fue después? Fue como a la par. Fue a la par. O sea, Sí. empezaron a hacer, o sea, los clientes estaban haciendo el branding y a la par están haciendo la parte de arquitectura. Sí, o sea, empezó con... De hecho, medio empezó antes la Ajá, arquitectura. como que con el Ok. concepto que tenían los clientes de quiero hacer esto y empezamos como las primeras pláticas y a la par, pues el cliente fue viendo como que el tema de la marca y Ya. todo esto, ¿no? Y incluso en ese proyecto en específico estuvimos durante las revisiones, como que el cliente nos hizo muy partícipes de todo el proceso también de la marca, porque quería que las dos partes estuvieran muy bien conectadas. Entonces creo que eso lo enriqueció mucho. Ya. ¿Y qué tan fácil o difícil es para ustedes esta parte? O qué tan cómodos se sienten con esta parte, ¿no? Porque al final, o sea, muchas veces tenemos esta idea de, pues, o sea, ambos estamos hablando de diseño, pero desde diferentes perspectivas o con diferentes recursos Sí. y una aplicación distinta. ¿Cómo se han sentido en general con eso? ¿Cómo el estudio lo aborda? Pues, la realidad es que es muy cómodo trabajar de esa manera, porque, o sea, nosotros no estamos pensando nada más en un edificio de, bueno, esto va a ser rojo, va a ser verde, va a estar alto, va a estar bajo, sino es qué va a hacer este edificio, qué va a transmitir este edificio y qué puede lograr como comunidad. Entonces, qué clase de personas queremos atraer, qué sensibilidades tienen. Al momento de hablar de la gala, por ejemplo, cuando estuvimos involucrados en el proceso, hubo muchas discusiones bastante nutritivas respecto a, bueno, se puede llamar así, puede ser así, ¿cómo lo vamos a aplicar? O sea, nosotros no pensamos en, bueno, es que, o sea, estamos pensando incluso de qué podría hacerse un letrero, ¿no? Ok. ¿Por qué la puerta va a ser así? Hay otros proyectos uno que vale la pena mencionar, la 68, que es como el primo de la gala. O sea, las funciones son muy parecidas, pero el discurso es completamente diferente. Las aplicaciones también lo son. Si tú ves por ejemplo, herrerías, que no son tantas como en la gala, pero en la 68 tiene la aplicación de la gráfica en la herrería. En la herrería. Y eso fue gracias a conversaciones, ideas e intercambios que hubo para lograr esto. O sea, no estamos divorciados de el branding. O sea, no son ellos y nosotros, sino es nosotros. O sea, Ya. sí hemos trabajado en alguna ocasión con un branding que ya existe, pero definitivamente cuando se hace en conjunto creo que los resultados son más expresivos. O sea, se puede hacer más en cuanto a el carácter del lugar. Cuando se entiende el por qué, a veces como que ya tienes, no sé, te mandan un manual, pero lo medio interpretas. Pero cuando es la persona que lo está creando, quien te lo está contando y se está como presentando y estás entendiendo por qué el cliente pide tal cosa, entonces se va haciendo una mancuerna interesante. Sí, o sea, porque a veces es de repente complejo, y a mí que me toca interactuar mucho con estudios o con agencias de branding o de diseño, que indudablemente cuando estás construyendo una marca, pues migras a pensar el cómo se va a ver, y sobre todo si estamos pensando en algo de consumo como un restaurante, como una cafetería, como cómo se va a ver el plato, cómo se va a ver en la mesa, cómo se van a ver los colores, o sea, indudablemente empiezas a ver eso, ¿no? Pero entonces ahí es donde tienes que hacer una mancuerna con pues el equipo de arquitectura que está decidiendo y que también tiene que ir decidiendo cuáles son los mejores materiales o por qué va a estar de esta manera y cómo el concepto se va a transformar ya de una parte gráfica a una parte tangible, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿en qué momento decidieron o cómo fue como ese proceso de me quiero dedicar a esta parte de la arquitectura o me quiero dedicar a la arquitectura? O sea, ¿siempre desde el principio supieron de esto quiero estudiar, esto me quiero dedicar? ¿O cómo fue su proceso? Digo, obviamente fue diferente, pero pues más o menos ¿cómo fue? Yo creo que como que creo que tengo un poco de TDA porque yo siempre te digo así como que me interesa esto, también me interesa esto, y también me interesa esto. Entonces me era más fácil saber que no me interesaba antes. Sí.
creo que contra la carrera fue, bueno, creo que esto no lo descarto, pero muchas otras sí. Entonces fue un poquito como que sentí que la vida me llevó por ahí. No fui tanto de que, desde chiquita, me encanta hacer casitas con Lego. No, o sea, era como, sí, me gusta. Sí. Pero ya creo que hasta el final fue como que, bueno, sí. Y la parte a lo que estamos dedicándonos hoy, pues creo que fue un poco, bueno, en mi caso personal fue un poco como esta búsqueda de, bueno, vamos a hacer algo que pueda expresar ciertas cosas o ciertas filosofías o la manera en la que visualizamos la arquitectura o un espacio o la manera en la que se habita y cómo eso impacta con tu estilo de vida o con tu humor o con tu, pues todo, ¿no? O sea, como esta importancia que tiene en la psicología de la persona también una pieza hablando de este objeto o cómo está relacionado con esa lámpara y todo lo que al final se vuelve un ambiente que te va a hacer sentir de una forma. Entonces, como que un poquito, en mi caso, fue la búsqueda de eso que estaba buscando hacerme sentir bien, transmitiéndolo a través de objetos como muebles o espacios. Ya. Ok. Sí, y creo que eso que decías es un gran hack de si no sabes qué hacer, primero empieza por qué no quieres hacer y al final lo que te va a quedar es lo que sí, ¿no? Entonces, a veces pasa mucho y sobre todo también porque de repente nos escuchan mucha gente que está como en ese periodo prepa, universidad y que no saben si se van a quedar o no. Sí. Ese consejo creo que es buenísimo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Si no sabes qué hacer, piensa en lo que no quieres. Y lo que te vaya quedando es lo que sí. Y entonces de ahí como plantea. Por descarte. ¿No? Igual creo que cuando, o sea, al arrancar lo del estudio, pues creo que Orlando siempre ha sido un poquito más como que tiene una línea más directa de acción, creo. Y yo ya sabía que, por ejemplo, no quería seguir trabajando en un despacho y que quería hacer otra cosa. Pero ya él tenía claro como, bueno, yo quiero hacer algo que vaya por este camino. Y en algún punto, pues, coincidimos. Y fue como, oye, ¿no quieres trabajar en algo de este tipo? Y pues vi que, bueno, pues sí, está padre, o sea, puede ser. Entonces ya nos empezamos a colaborar en un primer proyecto, funcionó. La realidad es que empezamos a trabajar por una cuestión bastante absurda. Y era como crear conceptos, no sé, como bastante extraños, ¿no? O sea, queríamos intervenir en un lugar, un terreno baldío. Y literal por eso empezamos a trabajar. Así como nos dimos cuenta que había afinidades. Decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer este espacio memorable? Y empezamos a trabajar en desarrollar cuestiones de jardinería, cuestiones de mobiliario urbano para ese lugar. Y al final no se logró, pero sí hubo notar esta colaboración fructífera y de ahí fue surgiendo más trabajo. ¿Y ese proyecto fue como de que a ustedes se les ocurrió o fue un encargo o fue propio? Platicando ¿y si hacemos esto? Ajá, ¿no? O sea, estábamos platicando en un café de cosas, ¿no? De que había un montón de Oxxos y cada vez que te volteabas había otro Oxxo. 5 minutos y aparece otro. O como ahorita en Guadalajara. O que sea. Entonces, en ese momento dijimos, esa esquina seguro te va a hacer un Oxxo. Entonces, vamos a hacer algo ahí para que la gente lo recuerde como algo que no sea la esquina del Oxxo. Por cierto, sí se volvió un Oxxo. Sí se volvió un Oxxo. O sea, terminó siendo un Oxxo. Dijimos, vamos a hacer algo. Entonces, y empezamos a decir, vamos a ponerle luz, vamos a ponerle un mueble, vamos a conseguir un no sé qué y un pedazo de basura. Compramos maniquís y cosas para poner ahí, como para mostrar vida posible, ¿no? Queríamos estimular la imaginación. De la gente que pasaba por ahí y dijera, bueno, puede existir algo más ahí que un Oxxo. Sí, es que pasa algo bien feo, ¿no? La gente ve un terreno y le llamamos baldío, ¿no? O sea, un terreno sin casas, sin construcción y sin actividad humana y dicen, este terreno no tiene nada, está vacío. No está vacío, está lleno de vida, está lleno de animales, está lleno de plantas, está lleno de muchísimas cosas y como celebrar que existe eso era un poco la intención que teníamos, pero no consolidó, ¿no? Porque como que no se quede tanto en la parte, si alguien lo ve baldío va a tirar basura, pero tampoco se quede en no sirve para nada, lo voy a hacer un Oxxo. Entonces era ese punto de hacer algo. Y es que, o sea, si de algo soy fan son de ese tipo de proyectos, porque me encanta mucho y qué chido conocer o poder tener la oportunidad de platicar con ustedes ese proyecto y que haya surgido de ahí, porque
justamente es desde esta intención de uno observar, de esta afinidad de lo que les gusta hacer, ¿no? O sea, no es solamente soy arquitecto o estudié arquitectura o me dedico a arquitecto porque quiero hacer proyectos y generar dinero y hacer, sino porque tengo un genuino gusto y tengo un genuino interés o curiosidad por los espacios. Esto que dices, o sea, creo que es algo que me vuelve a la cabeza el decir, cuando alguien ve un espacio que no tiene actividad humana, que no tiene construcción, lo toma como desperdicio, ¿no? Sí. Lo toma como algo que no sirve, como algo que no tiene nada. Y no, sí tiene. O sea, y el trabajo, y yo no siendo arquitecto desde fuera, o sea, siento que pues justo el trabajo de la arquitectura es resaltar esos factores que ya están ahí y cómo se aprovechan de la mejor manera. Y ustedes me van a corregir, pero el que hayan tenido ese proyecto y que así se hayan conocido, creo que, o sea, ejemplifica muy bien, uno, cuando te gusta algo o cuando tienes pasión por algo al que se puede convertir en tu profesión, se ve en ese tipo de proyectos donde, pues, estoy seguro que no estaban pensando en cómo ganamos dinero de esto o cómo hacemos un proyecto que nos deje, ¿no? Sino es simplemente por el gusto de hacerlo. Y dos, que antes de empezar cualquier tipo de sociedad, de trabajo en conjunto, necesitas una prueba piloto. Porque si no la tienes, ¿no? Que pasa muchísimo. A mí me toca de repente, pues, con proyectos, con amigos, con que, pues, se vuelven socios porque se llevan bien, pero no en un tema laboral. ¿Y qué sucede? Que eventualmente eso les cobra factura, ¿no? Y no tienen opiniones muy distintas o tienen formas de trabajar muy distintas. Y ya en el día a día, pues eventualmente pasa que pues chocan. Cuando empezamos a conocer a la persona desde un punto de vista profesional y darnos cuenta que tenemos ideas muy iguales, que no importa que eventualmente no sean todas iguales, pero pues se complementan, pues se pueden crear realmente empresas y sociedades y grupos, pues como fuertes, ¿no? Porque ya sabes el escenario real. Sí. Entonces, qué cool que sucedió esto. Pero, ¿cómo, o sea, tocando este tema, o sea, cómo es el trabajo del día a día? O sea, ¿se cargan de las mismas cosas? ¿Se reparten las tareas? ¿O cómo funciona dentro del estudio? Sí está bien dividido y es un proceso que ha tomado bastante tiempo, conciencia, trabajo lograr hacer, porque ambos somos arquitectos, ambos nos gusta diseñar y ambos nos gusta emocionarnos con diferentes, bueno, con casi, o sea, viene un proyecto nuevo y los dos queremos estar en la primera línea para saber qué pasa, ¿no? Ok. Pero el día a día nos llevó a entender, principalmente por nuestras personalidades, que no podemos hacer eso. Entonces nos dividimos. No siempre. Ajá. Sí, exacto. No me refiero a que no diseñemos los dos. O sea, sí hay una parte de... Pero hay cuestiones en las que, por ejemplo, yo... Bueno, así como nos ves, sí hay afinidades, pero somos yin-yang. O sea, ella es como un cerillo, o sea, es así, y yo soy como un coche de inercia. Okay. O sea, voy despacio, pero voy en lo mismo siempre. Entonces, ella por lo general se encarga de cuestiones de empuje, cuestiones principalmente de obra, ¿no? Yeah. Que en los proyectos se esté respetando la idea, que el ingeniero, constructor, quien sea, no se esté desviando y se esté pasando el proyecto por algún lado que no deba, ¿no? Y yo principalmente estoy pensando, bueno, ¿qué clase de proyecto es beneficioso? ¿Cómo podemos crear de algún modo valor en ciertos puntos, ¿no? Y pues nos vamos dividiendo, o sea, esas son las dos principales cosas, pero entre las otras cientos de cosas que ocurren en el estudio, sí a veces intercalamos, ¿no? Como pues administración, revisa proyectos, vamos a seleccionar X material o Y cosa, nos vamos dividiendo eso, pero las dos primeras que acabo de mencionar son como nuestras principales en el momento de... Y, o sea, ¿cómo pasan también? O sea, ya supongo que tienen una etapa donde pues ya tienen más gente, ya tienen más personas a su cargo y empiezan a tener otro tipo de responsabilidades, ¿no? Desde administrativas, como de manejo de personal, como de... ¿Qué tan difícil o fácil fue para ustedes pues ir sumando esas tareas y probablemente dejando otras, o no sé cómo ha sido, donde ya no solamente, como decías, los dos queremos estar al frente, pero de repente, oye, pero también tenemos que hacer otro tipo de tareas que son ya de, pues nosotros estamos liderando el equipo y la empresa, y igual y ya tengo personas que van a hacer esas tareas que antes yo las hacía. ¿Qué tan difícil o fácil ha sido para ustedes adaptarse a eso, o delegar, o cómo han llevado ese proceso? Pues...
Pues fue un poco gradual, o sea, no de... Sí hubo un momento y varios años que Sí. estuvimos como que haciendo los dos un poco de todo. Todo. Y seguimos haciendo un poco de todo, pero sí, afortunadamente ahorita el equipo como que ya es más grande, ya está más consolidado. Y sí fue un proceso llegar a identificar cuáles eran esas piezas clave. Y seguimos un poco en ello, ¿no? Piezas clave para encaminar el estudio en lo que, pues, en la visión que teníamos. Al principio pues fue una persona, luego 2 personas y luego fuimos 3, 4 y así un rato. Y ahorita somos 10, 8. Bueno, Contándonos. próximamente. Ajá. Y sí ha sido también como trabajar un poco con nuestros issues personales de cómo delegar, cómo confiar o cómo transmitir también. A veces, o sea, es complicado transmitir eso, pero también respetando que la otra persona también tiene una individualidad y Sí. tiene ideas y tiene algo que puede aportar que es muy bueno. Porque está como esta línea entre te puedo dejar que propongas, pero igual al final la responsabilidad pues es del estudio y hay como que medir qué tanto pueden, o sea, podemos soltar todo o a veces es como, bueno, vamos a esta parte ya se puede delegar porque ya está dominada, ya se entiende, ya hay un proceso, ya hay todo. Y también como siempre tuvimos como muy presente la búsqueda de que pues el equipo tenga también un perfil que le guste y que se pueda desarrollar también dentro del estudio, porque eso nos ha ayudado a que se pueda delegar con más tranquilidad. O sea, si a alguien hoy le gusta cierto tipo de actividad, la va a realizar mejor y como le gusta lo va a hacer bien y lo vas a poder delegar con más tranquilidad y etcétera. Entonces creo que eso, ese proceso de encontrar las piezas ha sido largo. Una búsqueda larga. Pero sí, creo que hoy, al menos yo creo que al igual, Sí. estamos como muy contentos con el equipo que... Sí, tenemos la verdad mucha fortuna de contar con los integrantes que contamos. Estamos bastante contentos con el desempeño que hemos logrado en el estudio con ellos. Sí. Y yo creo que quisiera añadir una cosa respecto a eso. Entenderás que siendo unas personas que empezamos, o sea, pensando desde espacios públicos y propuestas, nos gusta involucrarnos y hay a veces como ciertas pasiones, ¿no? Sí. que te abordan. Y si ves nuestros proyectos, o sea, no es nada más como que, bueno, ahí está el edificio y es blanco, ¿no? Sino que hay una búsqueda de este color, esta textura, este material, esta forma, todas estas cosas. Y la verdad es que hubo mucho tiempo en que lo hacíamos nosotros dos nada más y era como, bueno, es que esta forma y no es que esta otra. Y teníamos así una carpeta de este tamaño de dibujos para resolver esas cosas. Hoy ha sido un poco así de, bueno, no puedo hacer todo. Vamos a ver, o sea, hay sesiones, hay guías, hay pláticas y hay aportes. Sí. Y digo lo del equipo que es muy afortunado porque nos entendemos bien y eso se muestra al final en el trabajo. Sí, que a veces es difícil, sobre todo cuando estamos en este ámbito creativo, o sea, cómo hago que el estudio se siga viendo como soy yo y mi visión, o sea, en este caso ustedes, pero que esté ejecutado o planteado por alguien más también, ¿no? O sea, cómo hago esa mezcla de son individuales que tienen o sea, personalidad, que tienen estilo, que tienen cosas, pero también están trabajando en un entorno en el cual el estudio se ve de cierta manera. No es que todos los proyectos se ven iguales, pero tienen ciertos puntos centrales que conectan pues, los proyectos, ¿no? Y que normalmente esos puntos centrales tienen que ver con la personalidad de ustedes, en este caso. Entonces, eso pues sí, es un reto y creo que lo han llevado muy bien. Y ahora justo ahorita que decías de cómo cada uno tiene, o sea, cada proyecto tiene su propio enfoque, su propia forma y todas las horas que pasan en ese tema de los bocetos y las justificaciones, cada proyecto que tienen ustedes, o sea, y obviamente yo lo veo como parte de, pues, tener un poco ese perfil de encontrar las historias y las narrativas. O sea, cada proyecto que tienen ustedes, y yo lo veo desde afuera, tiene una narrativa. Pero les pregunto cómo ha sido su experiencia en el sentido de ustedes plantean una narrativa y deciden por qué está este foco aquí, por qué es este color y por qué es de esta forma y por qué está con este ángulo contra este otro material y así. Y es una narrativa que ustedes construyen y se saben la historia de memoria.
Pero ¿qué pasa cuando de repente el usuario o el habitante o las personas, pues, no sé, o sea, de repente no sé si van a notar esa narrativa o no? ¿Cómo lo llevan ustedes? O sea, no llega un punto en el que dicen, bueno, o sea, ok, esta es una narrativa increíble, pero no sé si la va a entender o no sé si le va a aportar. O quiero que se sienta tranquilo, pero ni va a saber por qué se va a sentir tranquilo, solo se va a sentir tranquilo. ¿Cómo lo llevan? Pues, sí, hay como un trabajo muy de cerca con el cliente, justo para que la narrativa que surja sea un reflejo de la persona o de la marca o de lo que sea, lo que se vaya a desarrollar, ¿no? Y creo que ese trabajo de ir revisando, ir haciendo como esa colaboración con ellos durante todo el proceso de la arquitectura y de la obra, pues va dando forma también. O sea, es pues un acompañamiento cercano que existe, se genera toda la información y muchas veces podemos tener ya como que sí, va a ser esta idea, voy a hacer esto, y luego va cambiando y va mutando y todo. Y hay cosas que, pues durante el proceso, el cliente va aportando, o el sitio, o situaciones que de repente algo que puede parecer así, un error o un problema, se puede volver como, mira, esto resultó que cambió el proyecto y quedó mejor, y también como un poco esa adaptabilidad a los cambios permiten que al final el proyecto pues tenga también algo que contar, porque al final eso que sucede en el proceso se vuelve parte de la narrativa, porque creo que si hiciéramos como que, bueno, esta es la historia que vamos a contar y luego viene todo, sería un poco tiránico o ingenuo creer que va a suceder así, porque hay muchos factores. Entonces, que igual creo que en estos ejercicios del tiempo que hemos llevado el estudio, hemos aprendido a aceptarlos como parte del proyecto y no como es el error. O sea, tratar de darle un poco la vuelta ha funcionado igual, ¿no? Sobre todo en las obras, que muchas cosas pasan. Si llegas al espacio y luego, esto no está contemplado, ¿qué hacemos? Pues se queda o no, o cómo cambiamos en este punto algo que ya estaba proyectado y todo. Sí, o sea, porque digo, o sea, yo con mi poco conocimiento en el área de arquitectura, de repente sí me ha tocado trabajar con proyectos donde íbamos a tirar un muro y luego resulta que ese muro no se puede tirar, ¿no? Y en los planos no lo decía, porque pues son los planos del centro de Mérida, ¿no? Y todo está mal, muchas veces, sobre todo con construcciones muy antiguas. Y es como, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? Y ese iba a ser el paso, ¿no? Y ya estaba incluso cómo iba a estar todo el muro y cómo se iba a hacer y la puerta y iba a estar la herrería ya, y pues ya no se puede hacer, ¿no? Y digo, afortunadamente yo no he estado en esa parte porque no sé si lo podría sobrellevar, pero sí me toca ver de repente, o sea, si es un arquitecto el que está construyendo y todo, y es como, pues ahora qué le hacemos, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, sí, o sea, digo, entiendo un poco esa parte, pero también, o sea, desde la perspectiva de cómo cuando ustedes van a mostrar un proyecto, ¿no? ¿Cómo ha sido su proceso de documentarlo? O sea, y ahorita que digo, viéndolo otra vez como externo, creo que en los últimos años todavía la parte de arquitectura ha cobrado mucho más fuerza en la documentación, que tanto que se ha ido o se ha extendido a fuera del rubro, ¿no? Obviamente si tú te vas a revistas especializadas y a blogs de arquitectura, pues ahí ves documentación. Pero ya incluso cosas como, y voy a poner como esto, ¿no? Como Instagram o como TikTok, que han hecho estos videos virales de arquitectura, de espacios, de cocinas, de lugares, que entonces ya la gente dice, ok, o sea, gente externa dice, esto es la narrativa de arquitectura. Sí. ¿Cómo han vivido esa parte? ¿Sienten que le han puesto atención? ¿No? ¿Cómo se han metido más en esa parte de la documentación o cómo lo han llevado? Bueno, respecto a nuestro trabajo en sí, siempre fuimos como muy reservados en compartir lo que hacemos. O sea, si tú te fijas en la cantidad de seguidores que tenemos hoy, es muy poca porque no trabajamos nuestras redes. O sea, era un punto de, como dicen, tanto análisis causa parálisis, de que, oye, pues, lo voy a hacer así y va a salir perfecto. Y hay una curaduría extrema, ¿no? En las fotos.
previas a esta nueva etapa en la que estamos. Están saliendo muy bien, no estoy diciendo que no, sino que antes era como, es que tiene que ser esto, tiene que decir lo otro, no sé qué. Y ahorita pues entramos ya en la etapa de entender de que pues es mejor mostrar que no. Sí. Y pues afortunadamente hemos tenido también un muy buen input, por así decirlo, en el caso de los Reels y de todos estos espacios, porque, o sea, nosotros, y esto creo que ya lo he mencionado varias veces, sí hacemos el edificio, sí está el tema de la fachada. Cuando alguien piensa en arquitectura, piensa, ay, bueno, me vas a hacer mi fachada y esto se va a ver así. Pero en nuestro caso estamos trabajando en detalles del zoom. O sea, el zoom del zoom. Sí. Sí está tu fachada, pero si te fijas en nuestras redes, ahora estamos mostrando más de, oye, es que aquí pasa esto. Oye, aquí pasa esto en este color y en este otro proyecto pasa de este otro. Y ha sido más, pues, abierto, ¿no? No lo pensamos de, vamos a viralizarlo, sino más que nada, nuestro trabajo está en muchas esquinas también. Vamos a abrir esa conversación. Que igual hay una cosa, o sea, existe tal vez poco mostrado el registro, pero sí hacemos muchísimo registro de los procesos, de las obras, o sea, en la construcción, digo, también del proceso del estudio, ¿no? De todos la generación de los primeros croquis, todo eso se va pues documentando, y tenemos como montones de fotos y archivos y carpetas digitales de material que de repente nos saturamos y no sabemos cómo compartirlo, ¿no? Por eso en estos últimos meses hemos sido un poquito más de, bueno, aunque no esté tan recortado, no sé qué, vamos a ponerlo así como al día a día, un poquito más cercano, para que también entiendan que no es solo el resultado final llegó muy fácil, sino que es todo un proceso y pues hay cosas, ¿no? Que también como que te puedes ir imaginando, ok, esto que estás levantando de esta forma se va a convertir en esta otra cosa, y pues sirve para muchas cosas. O sea, obviamente también es un registro nuestro, pero para futuros clientes o futuros colaboradores o pues para quien lo vea. Sí, porque justo, o sea, creo que en esa intención de que decían de que todo se vea como perfecto y que esté así, pues mostrarlo antes de estar terminado, ¿no? Es como, pues, o sea, todavía no está terminado, o sea, no se va a ver así, ¿no? O sea, yo ya tengo la visión de cómo se va a ver, y mostrarlo previo puede ser como, o sea, puede generar este conflicto, ¿no? Y por eso justo se los pregunto, porque llegó un punto en el que yo vi en sus historias donde empezaron a compartir mucho de la obra, de nos encontramos este árbol y lo vamos a respetar de esta manera, y aquí está el material, y aquí está la obra gris, y aquí está, o sea, como, y en imágenes muy bonitas, o sea, que decías, se ve muy bonito, o sea, nunca había visto una obra gris tan bonita, ¿no? O sea, estaba con un ojo, obviamente, curado, o sea, porque aunque no quieran, por supuesto que sus fotos van a estar con el mismo ojo con el que están construyendo sus proyectos. Y se me hacía muy bonito, ¿no? Pero sí llegó un punto en el que vi que empezaron a compartir eso. Y yo decía, pues está cool. Ya no solamente la fachada terminada, sino entender... Incluso mira, esto que vi hace 3 meses, que subieron así terminó. Y digo, ok, le das un seguimiento que muchas veces cuando estamos nosotros compartiendo en nuestras redes sociales, tal vez no lo pensamos, pero, por ejemplo, yo como espectador de sus redes... O sea, sí les puedo decir que de repente es como padre ver cómo lo subieron hace un par de semanas o meses, y luego ya cuando suben el proyecto terminado dicen, ok, estuvo muy cool. Sí, yo también creo que es una labor muy interesante y deseable. Existe algo de misticismo en cuanto a la arquitectura. O sea, el arquitecto es una figura así como etérea, que es la creatividad y el arte y todo eso, pero es un proceso largo, es un proceso sucio, y es un proceso que requiere de empujar, de resistencia, ¿no? Y muchas veces viene gente, clientes, ¿no? Prospectos, y dicen, no, pues es que yo ya sé qué quiero. ¿Seguro? Sí. No, es que quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. ¿Y cuánto va a tardar? X cantidad de tiempo. ¿Tanto? Pues si tú qué crees que aparece. O sea, sí hay que encauzarlos mucho a que todo tiene un tiempo. Y no es que querramos hacernos a los exquisitos, solo es que, pues, es como hornear un pastel, ¿no? Sí, claro. No puedes meter un pastel al horno y le pones, no sé, al máximo de potencia, esperas que en 5 minutos se infle, se quema, no pasa nada.
En cambio, si lo metes la temperatura adecuada y esperas, infla como debe. Sí. Eso es lo que debe ocurrir y eso es en parte en lo que creemos en esta documentación, esta nueva etapa, ¿no? de nuestras redes, por así llamarle. Sí, o sea, porque si lo tienes que hornear a 180 por 30 minutos y lo pones al doble de temperatura, va a estar en la mitad del tiempo y va a quedar igual. No, o sea, se quema. Se va a quemar, Sí. ¿no? O sea, no va a quedar exactamente igual. Y justo, o sea, creo que mostrar el proceso y el cómo va llevándose te da una perspectiva de decir, ok, o sea, se vio muy bonito, pero eso no lo hicieron ayer, ¿no? Ujú. Tomó un proceso y un montón de incluso, pues, no solamente, digamos, errores, sino situaciones que se tuvieron que sobrellevar, que no se podían prever y que, pues, conlleva que se atrase más, que el presupuesto aumente, que hagan muchas cosas, pero la capacidad del estudio de poder sobrellevarlas es lo que la gente tendría que ver, ¿no? Sí. Porque es lo que al final representa con quién estoy trabajando y qué es lo que estoy haciendo. Sí, o sea, por ejemplo, aquí en el estudio pasa que de repente nosotros nos dedicamos a hacer una cosa muy específica, que es el nombre, ¿no? Pero para llegar al nombre es todo un proceso y por eso tenemos muy marcado esta idea de no ponemos nombres, sino creamos nombres. Y la diferencia está en el poner nombres, agarro una lista de 100 palabras y cuál me gusta más porque suena mejor o tiene un mejor significado, ahí está, y se lo pongo en mi proyecto. Y el crear conlleva un proceso de investigación, un proceso de análisis, un proceso de descubrimiento, de narrativa, que nos termina dando una propuesta. Entonces no escribimos 300, llegamos a una, pero a partir de todo ese proceso. Y de repente pues la gente llega, no, pues es que es un nombre, ¿no? ¿Y cuánto va a tardar? No, pues como unos 10 días. ¿Tanto? ¿No? Y son 10 días. Entonces, es para un nombre que va a estar contigo 100 años o más, pues esa es la intención. O sea, una decisión que te va a repercutir durante los próximos 100 años, 10 días te cuesta trabajo decir, está bien, ¿no? Y entonces pierde como toda lógica. Pero cuando les vas mostrando el proceso, ahora ahí, o sea, cuando ya también en el área de arquitectura que vas a ver algo tangible, ¿no? Pues sí, totalmente, o sea, todavía más ese proceso. Y, por ejemplo, algo que he notado, nos ha tocado, por ejemplo, trabajar con despachos de arquitectura, con arquitectos, y algo que se me hace de repente curioso es cómo hay una diferenciación entre que, les voy a poner este ejemplo, ¿no? Y me gustaría como platicarlo con ustedes. De repente hay despachos que tienen como ciertas materiales como que sabes que les gustan más y todos sus proyectos terminan usando ese tipo de materiales, ese tipo de aplicaciones, ese tipo de... Y hay otros que no, que cada proyecto experimentan con muchísimas cosas. Pero mi duda es cómo llegan a esas ideas, ¿no? De decir, voy a utilizar un material nuevo que tal vez nunca he usado, o voy a encontrar, o sea, es una constante búsqueda de todo el tiempo estoy viendo materiales y luego voy descubriendo, o de repente es como que, mira, esto está padre, lo puedo hacer así, y cómo evitar me gusta mucho este material, pero no lo puedo poner en todo, o sea, no puedo aplicar de la misma manera en todo, porque se va a ver igual. ¿Cómo es con ustedes en el estudio? Pues sí hay una búsqueda del concepto, o sea, muy de la mano del concepto del por qué elegimos un material, pero también cosas como el presupuesto es así de lo principal, porque en un presupuesto de obra lo que más de lo que más puede variar son los acabados. Entonces, pues es también analizar si queremos unos acabados muy caros, no diría de lujo, ¿no? Pero acabados que son tardados, son costosos, o se le tiene que dar prioridad a otras situaciones, como pues que la estructura por sí ya va a ser cara, o que son muchos metros cuadrados que se tienen que construir. Entonces, creo que la primera condicionante es eso, qué tanta libertad financiera hay en el proyecto para proponer, porque nos gusta mucho proponer y experimentar con los materiales en la obra, inventarnos colores o materiales o cosas que a veces inventados, a veces como retomados que ya no se usan y que nos gusta como regresar, pero implica un proceso de volver a ver quién lo va a hacer, o sea, averiguar quién es el proveedor adecuado, quién todavía usa esa técnica, o hacer muchísimas muestras y pruebas en sitio. Pero sí tratamos de que cada proyecto tenga un carácter diferente, y eso muchas veces está dado por qué acabado vaya a tener. Y si no el acabado, pues al menos qué color vaya a tener. No nos casamos mucho con un solo acabado, porque sentimos que al final, como dices, puede verse como el mismo proyecto en otra toma. Y
no siempre pues aplica usarlo, ¿no? Cuando es por un tema funcional, como vamos a decir, la piedra, ¿no? Que aquí en Mérida lo que más hay es piedra. Entonces, y si trabajas con una casa del centro, inevitablemente vas a encontrarte con un muro de piedra. Y ahí, pues, si es un tema funcional, pues lo usamos y no pasa nada. Pero si es algo, una construcción nueva o algo que no necesariamente lo dicte una preexistencia, pues sí buscamos la manera de estar experimentando con ello para darle un carácter único. Y sí, ¿no? Sí, o sea, sobre todo que vamos, o sea, viendo como diferentes formatos, diferentes... y ojo, también quiero llevarlo como a este punto de... Seguramente ustedes pues tienen un proyecto, lo suben, la gente lo ve y dice, quiero algo así, ¿no? También como el sobrellevar eso de, ok, o sea, no te puedo hacer algo así porque eso ya está, ya lo hice, pero te puedo mostrar otra cosa, ¿no? Y es como, no, pero ese me gusta, quiero esa aplicación o quiero ese tipo de puerto, quiero... ¿Les pasa, no les pasa o cómo lo sobrellevan también? Hablando en particular de clientes que dicen quiero esto porque lo vi, no ha sido tanto respecto a nuestro trabajo en sí. O sea, sí hay unos cuantos clientes que dicen, oye, me encanta la herrería de la Gala y así quiero la de mi casa. La primera pregunta que hay que hacer en ese sentido es, bueno, ¿por qué la quieres? No, es que está bien adornada y que no sé qué. Bueno, está bien, quieres adornos. ¿Está en tu radar pagar por esa cantidad de hierro en tu casa? ¿Sí o no? No, entonces no te la recomiendo. O sea, vamos a perder tiempo, ¿no? Sí. Lo que sí ocurre mucho, y eso es gracias... O sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pero en cuanto a las redes sociales, hay esta cuestión de que hay a veces personas que llegan con, oye, es que tengo esta idea y esto quiero hacer. Ya lo tengo clarísimo. Y aparte, me encanta el chucum porque está re de moda. O sea, está increíble. El chucum es una cosa que ya... Hasta acá. O sea, ya basta. Y he de decir que lo que se pone ahorita ya no es chucum. O sea, es una pasta sintética. Pero bueno, sí. Ocurre mucho cuando llegan los clientes con eso. Y digo, bueno, hay este pro de poner ese acabado tipo chucum que quieres. O podemos buscar otras alternativas que son más prácticas, más económicas o lo que quieras, ¿no? Y podemos tener también un muy buen resultado. Danos la oportunidad de mostrarte el potencial de otras cosas. Ok, al final, muchas de las veces logramos convencerlo de otra cosa y se va para allá, ¿no? Pero sí pasa como, pues Mérida, ¿no? Que está súper promovida. Sí. No, es que los pisos de pasta que están muy de moda, no están de moda, están sí. ya se fueron. Sí. Se fueron. Los pisos de pasta, el chucum y la mampostería. Eso para la persona que viene fuera representa Mérida. Sí. Y no, o sea, no necesariamente, ¿no? Entonces hay que guiar muchas conversaciones, muchos ejemplos para que puedan tener claridad en que pues no todo es eso, ¿no? Sí. Y mostrarles otros mundos. Sí, que es parte o sea, del trabajo del estudio, ¿no? Es como yo llego y pues esto es lo que vi, esto es lo que conozco, esto es lo que me salió en TikTok o esto es lo que vi en Pinterest. Y es como esta idea de, ok, sí, pero, o sea, hay todo un mundo afuera de eso y justo el trabajo de, pues el arquitecto es mostrarte todo eso que se puede hacer y cómo se puede hacer y abrirte ese panorama, ¿no? Y qué es lo que está padre y por eso los proyectos también, o sea, terminan siendo como con esa idea. Pero aprovechando eso también, ¿cómo sienten que es como cada persona que llega con ustedes? O sea, ¿cómo lo perciben? O sea, ¿por qué creen ustedes, ya hablando de manera interna del estudio, que las personas deciden, ok, quiero trabajar con Fundamental específicamente, ¿no? O sea, ¿sienten que es algo interno, que algo que ha sucedido? Obviamente voy a dejar de lado el increíble trabajo que tienen, porque, digo, a mí me gusta muchísimo y se ve, o sea, pero ¿cómo lo viven ustedes, no? ¿Tú? Pues yo creo que es una cuestión, cuando llegan nuevos prospectos, no siempre saben, uno, quiénes somos, y dos, qué hace un arquitecto. Entonces, cada persona que toca la puerta
es una oportunidad para sensibilizar. Si nos tomamos un tiempo para explicarles, esto hacemos, esto no hacemos, y explícanos qué necesitas, ¿no? Para que haya esa apertura. No siempre vienen preparados para trabajar con un arquitecto cuando tocan la puerta, se lo he de decir. Principalmente por la popularidad que tiene Mérida como como lugar de inversiones, ¿no? La gente quiere venir, construir así y sacar dinero, ¿no? Sí. No tienen interés en desarrollar una idea, no tienen interés en crear un lugar habitable, no tienen interés en crearse un patrimonio propio, quieren lucrar. Y cuando eso ocurre, no es que digamos no, pero ellos solitos dicen, no, es que tardas mucho. Pues no soy para ti, porque lo que evidentemente están buscando es el constructor más rápido, es el constructor más económico. Y, o sea, esto no implica que tengamos un costo elevado, simplemente existe muchísimo mercado y existe muchísima oferta para construir así, casitas. Sí. Y con toda la dignidad, ¿no? Pero lo que hacemos, siempre tratamos de dejarlo muy claro. Si el proyecto es para ti directamente, adelante, tienes 100% de probabilidades, ¿no? Bueno, no sé, nunca es definitivo, pero tienes 80% de probabilidades. Si el proyecto no es para ti, se reduce significativamente. Claro. Entonces, eso es lo primero que buscamos. Y es lo que decías, Aida, al principio. O sea, si estamos trabajando en un proyecto comercial, hay una intención propia, una voluntad especial para crear un lugar con cierto ambiente. Y eso nos gusta trabajar, ¿no? O sea, si me dicen, no, vas a hacer un Starbucks. Muy bien, pero ¿qué puedo aportar? Bueno, después de un tema técnico, pero sí, o sea, y creo que también tiene mucho que ver o sea, y mi pregunta que tenía también en mente era, ¿cómo viven ustedes el día a día en el sentido de todo el tema de desarrollos, de construcción, de gentrificación, de toda esta ola que se ha estado haciendo en Mérida, donde, o sea, es impresionante cómo no importa dónde vayas, y a mí que me ha tocado de repente viajar en los últimos meses, en el último año, todo el mundo quiere venir, o sea, todo el mundo tiene planeado venir a Mérida, todo el mundo, o sea, ya vino y se enamoró y quiere vivir aquí y quiere comprar un desarrollo, quiere comprar un lote de inversión o quiere... Y eso sabemos que es una cosa gigantesca, pero ya desde la perspectiva de arquitectura, diseño, narrativa, o sea, ¿cómo viven ese día a día? Hay dos perspectivas, una personal y una pues, laboral. O sea, personalmente nos inquieta cuando vemos, no el hecho de que venga gente, eso está perfecto, pero el que no exista aún mucha una guía, un proyecto de crecimiento de la ciudad, sí da miedo, o sea, porque no hay, o sea, como si fuera algo que no se detiene y, no sé, cuando vas en el avión y ves así las manchas y los huecos pelones en la tierra, así de que ya arrasaron así con no sé cuántos metros o hectáreas, porque hay un nuevo desarrollo y otro desarrollo y otro desarrollo, y que ese crecimiento se esté dando, como dice Orlando, ¿no? O sea, obviamente vienen y cuando son proyectos de desarrollo, pues tiempo es dinero y quieren hacerlo de la forma más rápida. Y para intervenir un territorio, pues de la manera más rápida es una maquinaria, es, bueno, todo esto que no necesariamente va a ser una acupuntura de dónde voy a hacer sí y dónde no. Y pues eso está trayendo muchas situaciones que incluso la gente que está viniendo ya está notando, ¿no? Si venían antes porque no había tráfico, porque había mucha naturaleza, porque había el aire limpio, porque todo sonaba muy bien, pues de repente ya se topan con que no tengo el mejor servicio de luz o de agua o las vialidades, porque ya no hay un suficiente abasto de todo. Y debido a que no existió ese plan de crecimiento y fue como, dale. Entonces esa parte sí nos preocupa mucho y nos duele como ciudadanos o como gente que vive aquí que ha visto como esa evolución. Por otro lado, pues
pues es un hecho que al venir gente, pues van a haber personas interesadas por proyectos y nos puede ser de interés, ¿no? Sí. Pero sí hemos tratado, y creo que la misma filosofía del estudio ha hecho como ese filtrado del tipo de proyectos que han llegado, o sea, de gente, ya sea gente de fuera de aquí o gente nueva o que siempre ha estado en Mérida. Pero si tienen esa visión similar, pues son los proyectos que al final se han quedado, los hemos desarrollado. Entonces, ya me perdí un poco en la pregunta. No, pero, o sea, justo es eso. Al final, o sea, si pensamos otra vez como población, de repente, pues tenemos todo ese tema de los desarrollos, de la gentrificación, y empezamos a meter en la misma bolsa a desarrolladoras, pero también a arquitectos, también a constructores, también a... Sí. O sea, y es como todo se vuelve el mal, ¿no? Y pues no, o sea, no es así. Sí. Y de entrada también con estudios de arquitectura como el de ustedes que tienen una perspectiva, o sea, desde la primera cosa que dijimos fue, empezamos a ver un espacio vacío y todo lo que conlleva, ¿no? Sí. O sea, eso ya nos está diciendo la perspectiva que ustedes tienen. Sí. Y que obviamente el que venga más gente, el que haya más locales comerciales en el centro, en el que haya más casas, el que la gente quiera vivir, pues el negocio se beneficia, ¿no? Sí. El estudio se beneficia, eso es normal. Pero también llega un punto en el que dices, o sea, justo hoy estaba viendo un video de alguien que subía de cuando te dicen que vengas a Mérida en época de lluvias porque hay menos calor, ¿no? Y todo su video era las calles inundadas, no podías avanzar en ningún lado, el bochorno que hay. Y pues eso, pues es mucho consecuencia de cómo se están haciendo las cosas en el tema urbano, ¿no? Sí, es algo muy complicado. O sea, yo creo que efectivamente somos una ciudad deseable, un lugar bonito para vivir, pero muy fácil podemos dejar de serlo. Sí. O sea, las cosas son frágiles y no son permanentes. Y creo que estamos tratando a Mérida justamente como lo opuesto. O sea, creemos que es eterna y creemos que es súper robusta. Y la realidad es que no hay ningún problema con la migración. Eso es normal, pasa en todo el mundo, en todo momento. Pero, o sea, siempre hablamos, Zaida y yo, de estos temas y decimos, bueno, es que vamos a ponerlo así, ¿no? Desde hace ya no me acuerdo cuántos años se empezó a proclamar que la ciudad más segura, más cultural. Si tú de hecho buscas las keywords de Mérida, es cultura, seguridad, calidad de vida. ¿Son garantías? Sí. Yo creo que no. Entonces, ¿qué pasó? Se abren las puertas por parte del gobierno, ¿no? De, oye, vengan todos, absolutamente todos, es el mejor lugar para vivir. De hecho, existe esa denominación. Pero yo pienso, o sea, vamos a hacer un ejemplo. Tú tienes amigos, ¿no? que quieres invitar a tu casa. ¿Qué es lo primero que haces antes de invitarlos? Las reglas. Te encargas de que esté limpia, de que tenga suministro de comida, que tenga todo. Mérida todavía está empezando a pensar cómo va a tratar su transporte público y abrió las puertas desde hace quién sabe cuánto tiempo. Lo que dice Zaida hace un momento, o sea, ya no hay, o sea, hay lugares que ya no tienen suficiente abasto de agua, hay lugares que no tienen suficiente abasto de electricidad y es porque no se planean bien, o sea, no digo que yo lo voy a planear perfecto, pero creo que viéndolo como arquitectos y siendo parte también de este agente de gentrificación, porque sí, o sea, estamos aquí en medio. Hay que cuidar las cosas como las hacemos, porque no es nada más hacer por, bueno, viene el dinero y vengan los clientes, ¿no? Sino, oye, vamos a pensar, el cliente quiere hacer todo esto y me va a pagar. Bueno, si tú haces un proyecto y defiendes, no sé, en un espacio baldío, como dicen, los árboles que están, se beneficia el cliente, se beneficia su vecino, y si su vecino le copia, todos salimos ganando. Sí. Que eso es lo que estamos buscando, crear como acupuntura. Es lento, pero pues es la manera en la que se puede hacer. Sí, y que, o sea, lo voy a decir de esa manera, pero tal vez no son las palabras correctas. O sea, como arquitectos también tienen la responsabilidad de mostrar que sí se puede hacer esto, ¿no? Y con los proyectos en los que ustedes puedan involucrarse, porque obviamente hay de repente clientes el que no, o sea, por más que quieran, o sea, no se va a poder por presupuesto, por tiempo, por lo que sea. Pero el demostrar esta idea de, ¿sabes qué? O sea, tenemos esta responsabilidad de sí se pueden respetar las áreas verdes, sí se pueden respetar los árboles, sí se pueden respetar ciertas estructuras, y así se ve. Y con mi trabajo y con, o sea, ustedes, que se va a ver tan bien que la gente lo va a querer ver, va a querer estar y va a decir, yo quiero eso también.
¿no? Y entonces lo van a replicar y se vuelve ese agente cambio positivo, ¿no? De no está mal que vengas a vivir, no está mal que compres, que construyas, que hagas, siempre y cuando lo hagas de una manera responsable y con los actores correctos, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, desde mi punto de vista, creo que el desarrollo que tiene la ciudad, y sumándome a lo que decías, las decisiones las están tomando las personas que... No las personas correctas. Y creo que ese es el punto central de esto, ¿no? Sí, es que la ciudad no está siendo desarrollada por sus habitantes ni por sus gobernantes, sino por el mercado. Y eso está muy complicado. O sea, no termina bien. Sí. Sí, que a mí o sea, yo que tengo la perspectiva de marca, ¿no? O sea, siempre he tenido este conflicto de cómo las marcas turísticas, o sea, en México, porque esto no sucede en otros países, o sea, sucede en varios países, pero hay muchos donde no. La marca turística representa a la gente que viene de afuera, no a los habitantes, ¿no? Sí. O sea, si vamos, voy a poner este ejemplo, pero si vamos a ciudades como Los Ángeles o como Chicago o como Nueva York, las marcas turísticas representan a los habitantes. Tanto que los habitantes mismos son los que están orgullosos de portar la imagen de su barrio, de su ciudad, de todo, porque está centrado en quienes viven ahí. Y a quien externo le guste, se va a adaptar. Sí. En México lo hacemos al revés. O sea, construimos la marca turística conforme a lo que quiere el usuario que estamos buscando que venga, y sobre eso construimos nuestra marca turística. Sí. ¿Y qué pasa? Que los externos les encanta, pero internamente es como no me representa para nada. Sí, O como sea, que... quiero ver a alguien, o sea, algún yucateco, o sea, real yucateco teniendo esa playera de Yucatán con las letras y con los colores, o un mexicano teniendo esa en el mundo con esa playera. No sucede, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no me siento identificado con esa imagen, no me siento identificado con lo que se cree de la parte local de la península, de Yucatán, de los cenotes, de los... O sea, todo eso que se muestra no es nuestro día a día, y al final, pues, es un tema turístico más que un tema de desarrollo social. O sea, porque siempre está la conversación de es que el turismo beneficia a los habitantes, ¿no? Pero, ¿A o cuántos? sea, ¿a cuántos? ¿Y cómo? ¿no? Como es la perspectiva desde el punto de vista de un arquitecto, o sea, y del estudio que está construyendo esto. ¿Cómo ven la parte turística? Pues sí, está complicado. Desde hace un tiempo, o sea, por ejemplo, yo lo veo con el tema de los Airbnbs, que el centro ya es todo Airbnb y gente viene. Entonces, sí hubo un tiempo, o sea, una temporada en la que muchos clientes nuevos llegaban y era, ay, sí, ¿qué hacen Airbnb? Y Orlando de que ponía cara de que se iba para atrás y yo, no seas grosero. Sí, alguna carga, lo siento. O sea, no se trata tampoco de hacer como que de decirles de cosas, pero sí era como difícil, ¿no? Como ver que en tu cara está pasando esta gentrificación tan fuerte. Entonces sí hubo un momento en que no literalmente era como, no te voy a hacer un Airbnb, pero sí era como, creo que, pues no sé, por, quién sabe, desalinación de energías o qué, pero no fueron muchos los que nos tocaban hacer, o sea, y si, ajá, y si llega, y si era porque pues era alguien que lo iba a habitar una temporada y después lo iba a dar en renta algunos meses, ¿no? O tenía un espacio compartido donde iba a vivir y que una parte la quería como destinar a renta. Nos consta que sí la vivió, la disfrutaban mucho y nos dio mucho gusto ver eso, la verdad. Sí, entonces, sí, como no siempre puedes estar en la posición de decir, ay, este proyecto no lo voy a aceptar porque no se alinea con lo que quiero. Pero sí tratamos de, pues, no, tampoco somos nadie como para decir, voy a concientizar, pero pues de buscar que a lo que se está yendo al estudio sea afín a pues esta idea de cómo habitar las cosas y cómo intervenir espacios para que beneficien a más que un usuario individual, o sea, que tenga un impacto un poquito más allá de ese lote o esa casa, y bajo esa perspectiva pues creo que hemos podido como pues no tener que renunciar tanto a nuestros ideales personales y poder también atender a necesidades de un cliente que pues nos, o sea, si yo llega pues se atiende. Claro. Y por ejemplo,
O sea, si ahorita yo les dijera, ¿saben qué? Tienen una varita mágica y pueden cambiar o pueden aplicar alguna ley o algo para la forma de construir en Mérida. ¿Qué sería? Yo tengo una. Vale. ¿Cuál sería? De hecho, tengo una lista en mi celular de leyes que tienen que ocurrir. Tengo Sí. más de 20. Es que, claro, o sea, sí, Sácalas de una vez. obviamente No, sí. ahorita las leo. Sí, totalmente, porque, o sea, yo lo estoy escuchándolos, digo, obviamente tienen una perspectiva de lo que hacen más allá de solamente generar dinero, proyectos o portafolio. O sea, es una cosa personal. Y como cualquier profesionista, como cualquier persona apasionada por un tema, pues ve problemas y los trata de solucionar. Entonces, justo por eso quería preguntarles eso. Me imaginé que iban a tener como estas ideas de qué haría yo, ¿no? Y está padre porque al final los podemos... Y este podcast es para eso. O sea, no voy a decir, les vamos a decretar, pero por lo menos vamos a documentar y que tenga Sí, un punto vaya. que esté allá afuera, ¿no? Pero como digo, en lo que Orlando las busca, ¿cómo lo verías tú? ¿Qué O ley sea, podríamos ¿Qué aplicar aplicarías? ¿O qué dirías? ¿Sabes qué? Que quede prohibido esto, o que se regule esto, o que, o sea, Pues, si a tus manos estuviera. hoy? Una cosa que siempre decimos así constantemente es, si estuviera en un documento, o sea, el reglamento de construcción te exige una cantidad de metros cuadrados de área verde, Ok, pero realmente lo que necesita es suelo permeable. ok. Necesitas que cuando llueva no se estanque el agua porque Sí. no hay para dónde irse. Pero además, lo que decimos, bueno, ok, muchas veces lo pasan por todos lados porque no les da, porque es una cosa que ya está construida, porque construyeron antes de que esa ley estuviera vigente o que estuviera, o sea, que existiera como que esa revisión de que sí lo estás haciendo, etc. Pero si existiera una ley que, más que metros cuadrados de área verde, dijera, ten un árbol por casa, un solo árbol por casa, o sea, no sé cuántos miles de casas hay en Mérida, pero eso haría una gran diferencia. Mucha. Hablando de confort térmico. Ya. Esa es la primera que se me ocurre porque es la que más siempre está. Claro. O sea, un árbol por casa. Un árbol por casa, así de ley. Así como el lugar de estacionamiento es un árbol. Ajá. Ajá, mínimo. ¿Sí? Sí. No, mira, para que veas que es verdad. Sí. Legislación necesaria, síguele, ¿no? Sí. O sea, A verle una. la primera es... ya existe, pero no se vigila. No cortar árboles sin permiso. Ah, eso, por ejemplo, perdóname que Sí. te interrumpa, pero eso en alemán, que estamos hablando en una crónica que es alemán, está sucediendo todos los días. Todos Ay, los días no surgen lo digas. árboles que se están cortando y que muchos, hasta, no es que se cayó por las lluvias, es que, No. pero son árboles que dices, no sé, o sea, Sí, no te creo. no estoy seguro, no estoy seguro si todos, porque a veces es convenientemente está en la fachada de un negocio o convenientemente estaba estorbándole a, ¿no? A Sí. algún negocio comercial y dices, Sí, ok. o sea, cuando vemos eso es como, personas, no estás viendo que cuántos Sí. grados estamos. O sea, ¿cómo Sí. te puedes dar el lujo de cortar un árbol? O sea, Sí. no hay... Sí, yo creo que... Entiendo. O sea, hablando de ley, no es tanto el tema de que no lo cortes sin permiso, sino que las multas sean más altas. Y que exista este tema de los guardaparques. Cuando salió yo me emocioné mucho. Honestamente, hoy no sé para qué sirven. Pero si estas fueran las personas como la policía, ¿cómo se dice? Verde. La policía Forestal. verde. ¿Ah? Como policía forestal, ¿no? Sí, o sea, vas y, oye, estás cortando, toma tu multa. Sí, pero que Tremenda sea multa. verdad, o sea, que realmente te lo pienses. Que el corralón digas, palidezca, o sea, Sí. en cuanto a lo que pagas va y a lo que te costar lo hacen mismo esperar. que tu valor catastral mínimo. Así. No, o sea, sea una cosa alta. Eso estaría muy bien. Y o que sea, ese dinero pues se aplique para cosas que tengan que ver con reforestar, ¿no? Sí, o Claro. con áreas y reforestar públicas. en ciertas condiciones. Sí, claro. Porque te dicen, vamos a sembrar más de 150,000 árboles. Vamos a hacer la pregunta científica. ¿Cuántos de esos van a vivir de verdad? Sí. Porque sembrar es así como, ya contribuí, no. O sea, hay que darle un seguimiento porque los árboles no son magia, Sí. son seres vivos. Entonces, pues sí, digo, hay un montón, pero implican desde bocinas con decibeles hasta aves de corral, Ok. en regulación de espectaculares, asaderos comerciales a cielo abierto, que no haya micheladas pantera. O sea, cosas así, ¿no? Pues son unicel. Pobrecito. Sí, Son sí. puro unicel. Sí. Sí. O sea, paraderos de camión deben tener al menos 2 árboles de mediano porte como mínimo y no se permitirán vallas publicitarias en ellos. Ok. Eso haría una gran diferencia. ¿Cuántos paraderos de vaivén hay? ¿Cuántos paraderos de no sé qué? Entiendo que no en todos lados se puede, Sí. pero hay que empujar desde algún lado. O sea, Sí, con que la mitad se pueda, o sea, ya es un montón. imagínate cuántos habitantes somos en Mérida. O sea, O sea, ya estamos en Como- 2 millones. 1,000,000 y cachito, ¿no? Sí. 1,000,000 y tanto. Que sea de verdad, vamos a suponer que el 70% de la población está en condiciones de recibir el mensaje de la legislación. Ok.
¿no? Menos. O sea, estamos hablando de... Vamos a decir que 1 millón de personas siembran un árbol de mediano porte. Ujú. Bueno, pero es que son habitantes y a veces hay 5 o 6 Perdón. casa. Por casa, Sí, por por predio. casa. Sí. Bueno, ¿cuántas casas hay, no? Sí. Todo eso, 5 años la ciudad ya Ujú. se revitaliza. Claro Sí. que viene la comisión, te corta. Eso también tenía que legislarse la comisión. Sí. O sea, comisión federal que va y poda árboles. Sí. En realidad los tira. Sí, sí, Pero sí. bueno. Sí, porque es más fácil, porque si no tienen que volver en ciertos meses a volver a Sí, cortar. no, qué flojera, ¿no? O sea, Sí. los entiendo, pero no puede terminar así. No, No debe. no. No, porque además es un árbol que tardó 40 años, ¿no? En la caneca hay un pitch que es más grande que este escritorio. Ujú. Muerto. Sí. Se lo botaron. Sí, y creo Sí. que, o sea, igual, o sea, como que suena muy fácil. Voy a hacer una lista de las cosas que hay que Claro. hacer, pero todo lleva una Consenso. cola, ¿no? O sea, sí pon árbol en casa, pero pues no puedes poner cualquier árbol. No, porque... sí. Sí, es que es eso. La gente se puso también muy en el sentido de, somos verdes, voy a poner árbol en mi banqueta. Ujú. Inmediatamente enfrente hay una coladera. Rompes la coladera y todo se inunda. No, que rompe la banqueta. O sea, tienes que saber dónde y cómo hacerlo. Sí. Sí, como que es todo un proceso en el que la gente, y no que la gente, que existe como una información colectiva de cómo tratar las áreas verdes o cuáles son las especies locales, cuáles son las más adecuadas, pero todo eso pues... Y que, digo, voy a aprovechar este espacio porque hace poco empecé como me encontré con un artículo y de ahí empecé a ver más cosas y más cosas, con el tema del pasto en las casas. ¿Mm? Y lo terrible que es el pasto. Es horrible. Y yo me voló la cabeza. O Es sea, horrible. son cosas que no sabemos, obviamente, como personas comunes, ¿no? Y lo terrible que es el pasto Ujú. en las casas y en los lugares, que es la cosa más impráctica del mundo y que además hay miles de cosas mejores que el pasto y que cumplen la misma función. Sí. Mejor. ¿No? O sea, y eso, bueno, digo, por su reacción, asumo que es verdad. Sí. Y va hacia uno, al punto de desconocimiento, de decir, quiero un área verde, entonces pongo pasto. Pero, o quiero un árbol, pero no me preocupa por si el árbol es endémico, si el árbol tiene las condiciones, o sea, cómo va a afectar. O sea, el chiste es ayudar a ti y a los vecinos. Entonces, si el árbol va a afectar más de lo que va a ayudar, pues no lo plantes, o sea, mejor el que sea el adecuado. Pero a veces no hay tampoco información de fácil acceso a ese tipo de cosas, ¿no? De repente. Pero ¿cómo o sea, ¿qué cambiarían en ese sentido, por ejemplo? Yo una vez tuve la fortuna, me adelanté, pero tuve la fortuna de entrar a una exposición en Chicago en la que vi cómo su gobierno le hablaba a sus habitantes. Y había panfletos o folletos informativos diciendo, mira, así deben de hacerse ciertas cosas. Había un diálogo. Hoy tenemos redes sociales y en cualquier momento puedes decir, mira, un reel, estas son las especies. Eso es labor, y lo tengo que decir, de las personas encargadas del marketing y del gobierno en conjunto. Porque hacer una campaña de esas cuesta, voy a inventar, o sea, no sé, miles de pesos, ¿no? Sí. Y tiene impacto en millones. Ujú. O sea, si tú, por ejemplo, pones, que es una cosa complicada, ¿cómo circulas dentro de una glorieta? Ujú. De verdad, porque mucha gente se mete donde no debe o se te atraviesa en segundo carril. Un reel soluciona muchísimas de esas cosas. Sí. Oye, estos son los árboles adecuados. Y si tu banqueta mide esto, no lo pongas. Sí. Oye, tirar baterías o el aceite en tu coladera afecta de esta manera al manto freático. Pedacitos de información que vayan desde el gobierno hacia sus habitantes. Y haces un cambio enorme. A la gente le encanta el Facebook, es la red social. A nivel municipal veo cómo interactúan con la red social, los pobladores, y Gigante. es increíble y no cuesta mucho. Lo que no hay, honestamente, es una visión de vamos a hacer este pequeño esfuerzo como autoridades y vamos a gestionar que se hagan, que se creen herramientas de comunicación adecuada para que le llegue a la mayoría de la población. Hay gente que, pues sí, lo tengo que decir, no sabe leer, Ujú. pero sí ve el Facebook. Sí. Un video es universal. O sea, Sí. yo honestamente, para mí eso sería una solución, o más bien, una propuesta, ¿no? Porque de que lo soluciona no lo sé, pero
podría ser muy- una acción a tomar. O Claro, sea, y y relativamente sencilla, ¿no? Sí. Que se podría hacer ya. en lugar de que estés poniendo los folletos de vota por Ujú. X candidato, Sí. toma tu folleto de estos son los árboles, estas abejas te hacen bien, Por no esos mates son a los las... árboles y vote para este candidato, pero al menos Claro. ya te compartió Ujú. algo. Que en Sí, vez sí. de promocionar el consultorio o que vayas gratis, pon, Sí. mira este árbol y vota por mí. Sí. O las zarigüeyas no las mates porque comen serpientes. O Sí. sea, cosas así. Sí, Muchas o sea, cosas. que al final es como... Tiene que venir desde un punto de gobierno por el manejo de los recursos, porque requiere tiempo y recursos, pero que sea una manera como práctica de llegar al público, ¿no? Como, o sea, digo, ahorita vivimos todo el tema de las bicicletas nuevas y todo el formato y toda la... O sea, ¿Dónde ves cómo usarlas? sí, O sea, sí, no. Y es que además, digo, yo sé que es un plan y que es a largo plazo, pero también me sorprende la idea de, o sea, la mayoría de la gente que usa bicicletas como transporte de trabajo, pues no están pasando montejo. ¿no? Ajá. Entonces, Sí. o sea, ¿está hecho para quién? está hecho para quién, ese es el punto. Y como regresamos al tema de la arquitectura y el tema del diseño de la ciudad y el tema para quién estás diseñando la ciudad, y ese es el problema. O sea, creo que el ejemplo que diste es justo. O sea, si yo voy a invitar a alguien a mi casa, o sea, sí voy a arreglar mi casa para que esa persona se sienta a gusto, pero pues voy a seguir viviendo ahí, o sea, cuando se vaya la persona, Sí. ¿no? Entonces no voy a decir, bueno, pues voy a sacar mi cama para no porque le hago espacio para que pueda tener una zona donde comer. Sí, pero luego ¿dónde voy a dormir yo? O sea, Parado. Ajá, exacto. Y ese es creo que es la analogía perfecta de lo que sucede de repente, no solo en Mérida, o sea, en muchas ciudades que se enfocan en el turismo, Sí. ¿no? Y creo que ese es el punto aquí. Pero bueno, quiero agradecerles mucho por venir a platicar, por venir a este espacio, por darnos todas estas opciones y todas estas iniciativas. O sea, creo que me voy muy contento de este episodio y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Al No, un contrario, gusto. gracias La verdad, por la gracias por el invitación. espacio. Y digo, ya se los dije también afuera de cámara, pero me gusta mucho su trabajo. Soy muy fan y me gusta mucho lo que hacen y toda la narrativa y concepto que le ponen a los proyectos. Y creo que es una de las cosas que más me atrajo desde el principio. Y pues muchas gracias. En la descripción de este video voy a poner los enlaces para que vayan a conocer un poco de su trabajo y lo que hacen por si no los conocen. Pero pues algo que quieran agregar, alguna cosa. Pues, además de principalmente agradecerte por el espacio y creo que el poder platicar de esto y de muchos otros temas que imagino que cada episodio es súper interesante y súper que aporta a una comunidad, creo que también es otra manera de tomar acción en situaciones que siempre se van identificando. Entonces eso a nivel ciudad, a nivel comunidad está muy bien. No, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y pues también muchas gracias a todos los que vieron y escucharon este episodio. Los enlaces van a estar en la descripción. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Bye. Esto fue Indescriptivo, el podcast.